y vamos a ver diferentes formas de inducir corriente eléctrica. El flujo se define como el producto escalar del vector campo por el vector superficie. Si lo desarrollamos, tenemos el módulo del vector campo, módulo del vector superficie, por el coseno del ángulo que forma el vector con la superficie. Que variando bien el campo magnético, o bien la superficie, o bien el ángulo, podemos obtener corrientes inducidas. Es decir, la primera forma de obtener corriente inducida es variando el campo magnético, es decir, intensificándolo o debilitándolo. La segunda forma que podemos obtener corriente inducida es variando la superficie de una espiral atravesada por un campo magnético. Y la tercera forma que podemos inducir corriente es variando la orientación entre el campo magnético y el vector superficie. Bien, hemos dicho que la primera forma de inducir corrientes es variando el campo magnético. Aquí tenemos un tubo de PVC y en la parte inferior hemos insertado una bobina cuyos extremos están conectados a un portalámparas que lleva una pequeña bombillita. Y aquí tenemos un bloque de imanes y vamos a dejar caer el bloque de imanes por el interior del tubo. Podemos observar que se produce un destello. Volvemos a hacerlo. ¿Qué es lo que sucede aquí? A medida que el bloque de imanes va descendiendo y aproximándose hacia la bobina, aumenta el campo magnético. Cuando pasa la bobina y se aleja, disminuye el campo magnético. Se produce entonces una variación de campo magnético y esa variación de campo magnético produce una variación de flujo. Y esa variación de flujo, según Faraday, genera una fuerza electromotriz que genera una corriente inducida y por tanto se produce el destello. La segunda de las circunstancias por las cuales podemos variar el flujo magnético y por tanto inducir corriente es variando la superficie de una espiral atravesada por un campo magnético. Aquí tenemos dos potentes imanes de neodimio que me van a crear un campo magnético uniforme. Y lo que vamos a hacer es introducir y sacar a la bobina. Al introducir y sacar la bobina estamos variando el área de la espiral atravesada en un momento dado por el campo magnético. Y eso va a dar lugar a una corriente inducida. Y eso lo podemos comprobar porque se está moviendo la aguja del galvanómetro o bien porque se enciende el LED. Hemos visto que la tercera forma de inducir corrientes es variando la orientación entre el vector superficie de la espiral y el campo magnético. Aquí tenemos una espiral aplana que está conectada a un transformador y el transformador a la corriente eléctrica. Cuando activemos el interruptor, por la espiral va a circular una corriente que me va a generar un campo magnético variable. Si nosotros ahora le acercamos una espiral con un LED, el campo magnético que la atraviesa varía. Al variar el campo magnético, varía el flujo y al variar el flujo, según Faraday, se genera una fuerza electromotriz que induce una corriente eléctrica y el LED se enciende. Pero si vamos girando la bobina con el LED, podemos observar que al cambiar la orientación va variando el flujo y al variar el flujo varía la intensidad, de manera que cuando el ángulo es de 90 grados el LED se apaga. Pero si el ángulo es de 0 grados, es decir, las dos espirales están paralelas, la intensidad será máxima.